Frente, el programa de debates líder desde hace 22 años en la televisión de Honduras. Con la dirección de Renato Álvarez. Lo que se viene aquí con este rompimiento. Y la presencia de invitados de altura para abordar los temas relevantes. Participe cada mañana con sus sugerencias y comentarios en nuestras secciones de opinión con Luz Madrid. Frente a frente, en vivo, de lunes a viernes, 7 de la mañana y en repetición de lunes a viernes por Mega a la 1 de la tarde y después de TN5 Estelar por Canal 5, el líder. Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Qué grato esta mañana presentarles al vicepresidente del Congreso Nacional, el diputado Hugo Noé Pino, aquí a mi izquierda. Porque hoy comienzan a debatir ya el presupuesto, ¿verdad, doctor? Va a ser mañana. Hasta mañana. Renato, sí, porque hay unas partes ahí en las normas presupuestarias sobre contrataciones y aspectos que tienen que ver con transparencia que se está discutiendo con Finanzas y la Secretaría de Transparencia. Así que nos hemos tomado el día de hoy para hacer esos últimos detalles. Pero bueno, será y es válido que conozcamos este presupuesto ya dictaminado que comienza a debatirse este miércoles en el Congreso Nacional de la República. Y para cuyo cometido también está aquí en el programa el diputado Nelson Márquez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Mucho gusto, licenciado, y a todo el pueblo hondureño. Muy contentos de poder estar por acá y poder contarle también al pueblo hondureño lo que como bancada del Partido Nacional hemos observado hasta este momento del proyecto de presupuesto que fue aprobado en el Consejo de Ministros y que fue entregado hace unos 2 meses y medio probablemente al Congreso Nacional y que pues hoy vamos a estar dando a conocer algunos detalles que nos parecen interesantes. Y nos acompaña también el representante del FOSDE, Ismael Cepeda. El centro que según una universidad de Estados Unidos, me estoy refiriendo al FOSDE, es la máquina que más pensamiento genera en Honduras. ¿Así es, Ismael? Así es. Es la Universidad de Pensilvania. De Pensilvania, ¿verdad? Que hace el ranking de los centros de pensamiento a nivel mundial y bueno, hemos tenido ese galardón durante los últimos años de ser el centro de pensamiento en Honduras, número 1, el 3 de Centroamérica y a nivel regional, sur y Latinoamérica, el 32, 33. Dice Ismael que ya supera al ¿cómo se llama? Al que usted ha pertenecido. Al ICEFI. Al ICEFI. Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Pero está bien, ¿verdad? Entre más centros de pensamiento mejor. No, sí, y son aportes muy importantes a la discusión de los problemas nacionales, Renato. Ambos son herramientas que nos ayudan a todos nosotros. El ICEFI como el Foro Social de la Deuda Externa para el desarrollo de Honduras. Así que una vez más yo extiendo las felicitaciones al FOSDE. Gracias. Y sin duda el presupuesto es uno de los principales temas donde hay que hacer énfasis, porque como hemos mencionado a través de los años, es donde se materializan las políticas públicas, es donde se concretan esas aspiraciones de Estado en salud, en educación, en infraestructura productiva, en transparencia, en rendición de cuentas. Y qué bueno escuchar al doctor Hugo Noé Pino que algunas consideraciones, sobre todo en temas de transparencia, van a ser modificadas, porque sin duda el presupuesto debemos de entender que no solo son ingresos y egresos, son más de 280 artículos que son normativas para su ejecución presupuestaria y en colación de que está nuestra presidenta Xiomara Castro
en Nueva York con las intenciones de la Sisi, fue la Maxi que puso en relieve estas disposiciones presupuestarias cuando se le quitó la potestad al Ministerio Público y se le trasladó al Tribunal Superior de Cuentas con una disposición presupuestaria en el 2014, 2015, si no mal recuerdo. Y son esas normativas que a veces decimos que en los detalles está el diablo. Entonces los diputados y diputadas del Congreso Nacional deben de poner mucho rigor en revisar pues esas disposiciones presupuestarias. Explíqueme esas normativas, doctor, que de repente no las comprendemos en su gran dimensión y por la que se atrasa unas 24 horas el primer debate de esta herramienta del presupuesto para el próximo año. Sí, el presupuesto, Renato, está integrado, como lo señalaba compañero Ismael, en ingresos y egresos, pero luego viene todo lo que establece cómo se va a ejecutar. Entonces las normas, que son casi 290, que vienen acompañadas al presupuesto, además de las asignaciones por secretaría, instituciones descentralizadas, las normas determinan cómo se va a manejar el presupuesto durante el año. Por ejemplo, específicamente, voy a dar un caso que ha sido objeto de discusión: las municipalidades. ¿Cuánto es el monto de las esto en general para el sector público, no solo para las municipalidades? ¿Cuánto es el monto de las contrataciones o de las licitaciones? ¿En qué monto en las instituciones públicas pueden llamar a licitaciones? ¿En qué montos pueden hacerlo a través de compras directas? Todo eso lo establece, por ejemplo, las normas presupuestarias. Entonces son tan importantes como las cantidades que van ahí. Yo quisiera aprovechar la oportunidad, Renato, para hacer 3 consideraciones iniciales que me parecen muy importantes del presupuesto. La primera es que este presupuesto ha estado en la página de CEFIN con todos sus documentos desde el 14 de septiembre. La misma fecha que fue presentado al Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas puso en la página web de CEFIN todos los documentos, porque el presupuesto no solamente, generalmente uno conoce todo lo que es ingresos, gastos y normas, pero tiene otros documentos. Por ejemplo, el gasto tributario, que son las exoneraciones, cuántas hay, en qué sectores están. También tiene aspectos, por ejemplo, un documento sobre enfoque de género que debe tener el presupuesto, y otros documentos, inversión pública, cómo se va a dar, cuáles son los objetivos, etcétera. Entonces, todos estos documentos estaban desde el 14 de septiembre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la población en general y los diversos sectores que se preocupan por el análisis del presupuesto los han tenido disponibles desde esa fecha. Segundo, desde el punto de vista de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, como usted conoce, se hizo una amplia socialización en 2 sentidos que me interesa recalcar. Mire, cuando nosotros nos reunimos con las secretarías de Estado, no fue únicamente para preguntarles, ese no era el objetivo de si estaban de acuerdo con el monto que se les había asignado, sino que para ver la ejecución presupuestaria del 2022 y para ver la planificación del 2023. Entonces fue un intercambio muy fructífero con secretarías de Estado, con entes desconcentrados y entes autónomos. Y en tercer lugar, algo que me gustaría señalar es que obviamente las peticiones de aumento fueron de parte de casi todas las secretarías y muchos de ellos, muchas de estas, ¿sabe cuánto sumó las peticiones adicionales? 30.000 millones de lempiras. Casi un nuevo presupuesto. De haber dicho sí, entonces el presupuesto que estarían debatiendo mañana rondaría los 420.000 lempiras aproximadamente, un poquito más. Fíjese que esa observación me hace hacer una tercera observación, una observación adicional que yo quería hacer. Mire, anteriormente, Renato,
los presupuestos del gobierno central y del resto del sector público se enviaban por separado. No recuerdo exactamente en qué año les dio por sumarlos, pero cuando se habla de un presupuesto del gobierno de 392.000 millones, me parece que distorsionamos un poco cómo funciona realmente el sector público. ¿Por qué? Porque el gobierno central es de 232.000 millones y el resto del sector público es 158.000 millones. ¿Cómo funciona el gobierno central? El gobierno central es el que cobra impuestos, el que cobra tasas y recibe ingresos tributarios, no tributarios, y el que se endeuda. Pero la dinámica del resto del sector público es diferente y le voy a poner ejemplos específicos. Por ejemplo, el INJUPEN, el presupuesto de INJUPEN o el presupuesto de IMPREMA o el presupuesto del Seguro Social, esos presupuestos vienen de las contribuciones personales que hacen los trabajadores a esos institutos y de las contribuciones patronales que hace el Estado cuando es el patrón o el sector privado. Entonces, estos tienen una dinámica diferente. El caso específico de las universidades. Las universidades lo que reciben son transferencias del gobierno central para funcionar. El caso específico de las instituciones financieras. Banco Central, Banadesa, Banprovi, que son las instituciones financieras del gobierno, esas tienen sus propios presupuestos. Entonces, el análisis específico de la asignación de recursos se concentra en el gobierno central. Entonces, estamos hablando de 234.000 millones de lempiras. Ahora, cuando las empresas públicas, como es el caso de la ENE, se traducen en pérdidas, o Ondutel, entonces ahí sí le cargan al gobierno central porque tiene que cubrirles los pagos muchas veces de deuda. Pero sí es importante analizar los dos sectores porque de ahí es donde salen muchos elementos como el siguiente. 392.000 millones es casi equivalente al 50% del PIB. Entonces queda en la idea del público que el gobierno consume 50% del PIB. Y no, lo que toma de la producción nacional es la tasa, lo que llamamos la carga tributaria. O sea, los impuestos que está tomando de otros sectores, tanto de las personas naturales, o sea, el ciudadano común y corriente, como de las personas jurídicas que son las empresas. Entonces, esas diferencias son muy importantes porque nos permiten entrar al análisis del presupuesto en mejor forma. Me imagino que esa reflexión ya la había hecho usted en años anteriores, pero públicamente no la había expuesto. No, ¿cómo no? Ah, ya la había expuesto. Yo pensé que hasta ahora lo estaba revelando. Sí, lo habíamos. Ismael le consta que esa reflexión la hemos estado haciendo. De tal forma que, fíjese que esto ayer platicaba con un colega diputado, de tal forma de que aún el 392.000 millones de lempiras. Millones de lempiras sumados no es exactamente el presupuesto sumado. Ismael lo ha mencionado varias veces, la duplicidad que se da. Usted tiene aquí el gobierno central y aquí tiene las universidades y los entes desconcentrados. Pero el gobierno central le pasa a la Universidad Nacional, voy a poner un ejemplo concreto, a la Universidad Nacional Autónoma 5.000 millones. Entonces, en el presupuesto del sector educación acá están esos 5.000 millones, pero el presupuesto del resto del sector público están esos 5.000 millones. Entonces, las transferencias usted las debería de restar, de tal forma de que el presupuesto no es, si lo queremos sumar, que me parece que es 392.000 menos 22.000, que son las transferencias. Viene siendo 370.000 si lo sumamos. Pero no, esto lo habíamos manifestado. Yo creo que deberíamos de volver en el futuro a presentar los dos presupuestos separados, porque eso le da
permite un mejor entendimiento de la población de lo que estamos haciendo. Y me gusta que haya sacado a luz el ejemplo de la NE, porque eso sirve para que la gente comprenda lo necesario que es solucionar esa problemática de la NE, porque como no genera los recursos suficientes para pagarse todo, ella misma, la empresa, entonces tenemos que utilizar el presupuesto de las otras instituciones para saldar el déficit en que permanente pasa la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Entonces, a mí no me parece justo que dejemos de contratar a un centenar de médicos, a 200 enfermeras, que dejemos de hacer una carretera por estarle pagando o financiando ese déficit permanente a la ANE, cuando es una empresa de servicio que debería generar sus propios costos de generación de energía y su propia rentabilidad para inversión. Así es. Pero no es así. Es tanta la crisis que tenemos que sacar dinero de otros lados sensitivos para poder sostener a la empresa. Y eso es lo injusto de esto. Por eso la necesidad de resolver este asunto. Bueno, yo saludé al diputado Nelson Márquez. Él es un hombre muy caballeroso, ¿verdad? Sí, de muy buenos modales, muy respetuoso. Aquí estamos, Renato, me dice. Venimos a una sesión, estaba convocada para hoy a las 10 de la mañana, pero se pospuso para las 3 de la tarde, dice, pero vengo con algunas observaciones de ese presupuesto. Es que es normal, ¿no? Y claro, y como es oposición, a uno le interesa ver el contraste entre lo que es la sustentación oficial del por qué ese presupuesto que vamos a debatir de 392 mil millones de lempiras, ahora ya con la aclaración del doctor Hugo Espino, incluyendo las instituciones desconcentradas del Estado y las observaciones que al mismo tiene la oposición, en este caso del Partido Nacional, representado aquí por el diputado Nelson Márquez. ¿Cuáles son las observaciones, diputado? Entre otras, licenciado, y para poder seguir con la línea de pensamiento que hasta estos minutos se ha venido manejando. No, pero permítame algo. No podemos seguir sin socializar la pregunta que tenemos para el público, porque la participación del público es sumamente importante para nosotros. Así que vamos con Lucecita Madrid, aquí en Frente a Frente. Buenos días, Luz. Buenos días, Renato, a nuestros panelistas, televidentes, feliz martes. El tema del día para que usted pueda debatir aquí en Frente a Frente. Como instrumento de desarrollo, ¿en qué se diferencia el presupuesto que comienza a debatirse mañana miércoles en el Congreso Nacional de los que en el pasado se aprobaron? Comparta su opinión con nosotros. Les recuerdo los números telefónicos a través del WhatsApp 97 73 60 65 y recuerde que ahora puede dar la cara aquí en Frente a Frente, solicitar el link de Zoom al 9950 8177 y por supuesto puede escanear el código QR en la parte inferior de la pantalla que le dará un enlace directo a todas nuestras redes sociales @Frente a Frente HN como instrumento de desarrollo. ¿En qué se diferencia el presupuesto que comienza a debatirse mañana miércoles en el Congreso Nacional de los que en el pasado se aprobaron? Comparta su opinión, Renato. Bueno, alguien me va a decir, dejemos la pregunta siempre, dejemos la pregunta en el monto. No, eso es obvio que este proyecto tiene un valor mayor que el del 2022. Eso es obvio, o como decimos, eso es cajonero. No, es que yo voy más allá. Yo recuerdo cuando el doctor, porque fueron documentos que uno leía de pe a pa, se los digo con toda sinceridad, nos suministraba los estudios y las investigaciones del ICEFI en relación a los presupuestos de legislaturas pasadas. Y el doctor, si mal no recuerdo, o el ICEFI, no el doctor, porque el ICEFI es la institución, él es parte del ICEFI o es parte del ICEFI. Cuestionaba la poca inversión pública en los presupuestos pasados. Es decir, a los gobiernos nacionalistas les cuadraban las cuentas, pero él o el ICEFI criticaba, pero es casi inexistente la inversión pública. Y se supone que si no hay inversión pública para infraestructura, para esto y lo otro, poco podemos esperar en cuanto a crecimiento y desarrollo económico. A eso me refiero
cuáles son las diferencias de este presupuesto que estamos a punto de aprobar de los pasados. Porque con esa línea de pensamiento, yo quisiera ver que en el presupuesto de 2023 tenemos una línea de inversión pública mayor a la que hemos tenido en ejercicios fiscales anteriores. Ahora sí vamos con el diputado Nelson Márquez. Empecemos por ahí, licenciado. Vea, cuando usted tiene un empleado o un hijo o alguien a quien usted le da dinero y le vuelve a pedir dinero, lo primero que usted hace es pedirle cuentas por el dinero que ya le había dado. No le va a dar más sin haberle pedido cuentas. Y usted hablaba de inversión pública. Esto está en la página de la Secretaría de Finanzas, que fue creada hace algunos años y que es de dominio público. Y el día de hoy, esto es en tiempo real, en este momento, se habla de que la inversión pública con los 360 mil millones de lempiras que tuvo a disposición este año el actual gobierno y que está aumentando, considerando lo que se quedó en el 2021 del gobierno anterior, a lo que pretende para el 2023 en un 27% el presupuesto, la inversión pública alcanzada este año solo se ejecutó en un 27%. Al día de hoy está por cerrarse AFI, si no es que ya cerró, ¿verdad? Porque así debe ser para poder tener orden en el Estado. Y si no, pues suponiendo que lo extiendan hasta el 31 de diciembre, que sería un caso inédito, solo tendrían el 27%. Pero ese 27% hace 2 meses estaba ya arriba del 20%. O sea que no han logrado avanzar en la inversión pública. Cuando hemos preguntado esto en el Congreso Nacional, en intervenciones anteriores, nos han dicho que en los próximos 15 días, que en los próximos 20 días, que en la siguiente semana se va a ver una inversión fuerte, que van a ver a fin de año aquella gran inversión fuerte. Pero lo que tenemos realmente en el campo es que las carreteras del país no se han arreglado. No se le ha dado mantenimiento rutinario a las carreteras, no se le ha dado mantenimiento rutinario a las carreteras primarias ni secundarias, no se han continuado con proyectos que ya venían ejecutándose. Yo le voy a poner un ejemplo. La escuela en la que yo estudié, que quedó iniciada en el gobierno anterior, parece que solamente con el fin de justificar políticamente que ellos van a venir a resolver las cosas después, no la han continuado y tienen más de un año, o tienen un año ya este año, de tenerla totalmente parada, porque llegaron al gobierno y pararon esos proyectos. Y como esos, en todo el país pararon una gran cantidad de proyectos con la justificación que tenían que revisar los contratos. Muy bien, pero 11 meses después que no hayan revisado los contratos y que aún más en el presupuesto general de la República se vea reflejado que solamente un 27.4% de la inversión pública ha sido ejecutada y que ahora nos digan que van a aumentar aún más. El presupuesto que se ejecutó en el 2021 era aproximadamente 280 mil millones de lempiras y fue duramente criticado en aquel momento por quienes hoy gobiernan, porque se había aumentado con respecto al 2020, pero para el 2022 se aumentó a 360 mil millones de lempiras, o sea, 80 mil millones de lempiras más, y ahora se está pretendiendo aumentar a 392 mil millones de lempiras. Con la proyección que va el actual gobierno, probablemente en el cuarto año estarían cerrando en unos 500 mil millones de lempiras. Intentan justificarlo, el problema es que no hay muchas justificaciones cuando lo que se tiene no se ha logrado ejecutar y este gobierno ha demostrado que han sido incapaces en este 2022 de ejecutar proyectos. Toda la vida cuando se les consulta, es más, nosotros hemos pedido que los ministros vayan al Congreso porque es facultad del Congreso Nacional solicitarle a los ministros que puedan dar informes de por qué no han ejecutado o cómo han ejecutado y se nos ha negado. Se nos ha negado esa posibilidad y cada vez que lo consultamos nos dicen la próxima semana viene o dentro de 15 días viene o dice que le den un chancecito cuando en realidad el Congreso Nacional tiene la autoridad para hacerlo. En términos de opacidad, yo creo que este proyecto de presupuestos opaco, yo debo reconocer que el Congreso Nacional ha hecho una socialización con los sectores, pero quien estaba llamado originalmente a hacer la socialización era el Poder Ejecutivo. Antes de enviar el presupuesto al Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo debió construirlo con los diferentes sectores. No lo hicieron así.
Es más, el doctor Hugo Noé dijo hace unos minutos que algunos ministros fueron al Congreso a pedir que les aumentaran, cuando son los ministros en Consejo de Ministros los que definen el presupuesto general de la República. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cuál es esa falta de comunicación? ¿O es que solo un grupito de personas dentro del Ejecutivo son los que hicieron el presupuesto, o solo los asesores que están alrededor de la Presidente fueron quienes hicieron el presupuesto? No le contaron a los ministros que los ministros tuvieron que ir al Congreso a pedir que les aumentaran su presupuesto. Pero peor aún, yo creo que uno de los puntos claves que debe ser considerado en estas próximas 24 horas, pero de manera formal, fue la denuncia que nosotros como Partido Nacional hicimos en la convocatoria que nos hizo la Comisión de Presupuesto con el artículo 289 de las disposiciones de presupuesto. Ese artículo 289 es increíble. A mí me pareció increíble que el Consejo de Ministros, que el presupuesto general de la República esté solicitando que durante todo el año 2023 se obvie la ley de contratación del Estado y los ministros puedan a discreción y sin consultar con la Presidenta de la República, y lo dice así tan directa, tan descaradamente, sin consultar con la Presidenta de la República, poder realizar durante todo el año contrataciones directas. Entonces aquí a nosotros se nos viene un pensamiento: o hay algunos que se quieren pasar de vivos y le quieren jugar la vuelta a la Presidenta, o la Presidenta está siendo demasiado permisiva con sus ministros. Porque ese artículo 289 dice exactamente eso. Después de que nosotros lo denunciamos, salió don Edmundo Orellana y dijo y señaló ese mismo artículo. Pero si don Edmundo Orellana fue parte del Consejo de Ministros que construyó este proyecto de presupuesto, número uno. Número dos, el doctor Hugo Noé Pino lo dijo también. Si es que no estuvo en el Consejo de Ministros que lo construyó, el doctor Hugo Noé lo dijo. Estuvo en la página de la Secretaría de Finanzas desde el mes de septiembre, y hasta que el Partido Nacional lo denuncia es cuando sale don Edmundo Orellana a decir que le presten atención a ese artículo. Ese artículo no es de prestarle atención, ese artículo es de eliminarlo. Solo se pueden realizar contrataciones directas cuando hay una emergencia declarada. No podemos dejar en un proyecto de presupuesto establecido que hoy los ministros van a poder discrecionalmente realizar contrataciones directas. ¿Se imagina usted, pueblo hondureño, la cantidad de cosas que podrían llegar a estar mal si eso se deja de esa manera reglamentado? Bueno, rescato dos cosas para el debate. Miren que está el FOSDE, y el FOSDE no es ninguna herramienta así desinformada, es de los más informados, el FOSDE. Y tenemos aquí al vicepresidente del Congreso y quien preside esa comisión de presupuesto. Dos cosas que dice el diputado Márquez. ¿Cómo es que se está incrementando, en qué porcentaje para 2023 el presupuesto? 27%. Si apenas la ejecución en inversión pública en el ejercicio fiscal 2022 llega al 27.4%. 27.4%. Y luego saca ese artículo 289, capítulo 20, procedimiento especial para compras y contrataciones. Que ya y se lo voy a solo un presentar ratito adicional, licenciado, me disculpa, porque es que quiero poner en contexto al pueblo hondureño. ¿Sabe a qué hora, con las prácticas que se ha venido dando en el Congreso Nacional, en esta administración, sabe a qué hora podría estarse discutiendo ese 289? Como a eso de las 2:30, 3 de la mañana, probablemente. Ya a esa hora. Obviamente estoy especulando, pero estoy especulando. El diputado cree que estamos en el gobierno anterior. No, disculpe, doctor. No es así. Disculpe, doctor, ¿a qué hora se discutió el presupuesto 2022, la reformulación que dirigió esta administración? Lo terminamos a las 5 de la mañana. Claro. Entonces no es que de gobiernos anteriores, ¿a qué hora se han discutido y ha denunciado sociedad civil que grandes discusiones, importantes discusiones se han llevado hasta la madrugada? En la madrugada ustedes lo aprobaron por unanimidad. Por supuesto, si yo no estoy negando eso, solo estoy diciendo que la práctica. No había nada pero irregular. Una cosa no afecta a la otra. Lo que estamos en este momento diciendo es que la práctica ha sido llevar este tipo de temas hasta altas horas de la noche, y si esto se llegara a discutir a las 2, 3 de la mañana, lo que muchos pretenden es que ya nadie quiera y que todo el mundo esté votando ya en automático. Entonces, ¿cuál es el llamado aquí? Cállennos la boca. Discutan esto a la luz del día, no se vayan hasta la madrugada. Pero si se van hasta la madrugada, entonces, licenciado, yo creo que aquí tendríamos razón en lo que ahora llamarán especulación, pero que está avalado por las prácticas que han venido desarrollando en este último año. Vamos a escuchar al doctor Pino después de la pausa comercial
y también las valoraciones que nos tiene el FOSDE a través de Ismael Cepeda sobre estos dos puntos, sobre esos 2 puntos específicos que menciona el diputado Márquez. Lo que pasa es que creo que a quien le corresponde la réplica en este instante es a usted. Pero yo lo que quisiera decir, bajo propuestas que han sido históricas del FOSDE, de diferentes también personas como el doctor Hugo Noé Pino, que es prácticamente no dispensar debate. Eso ha sido una propuesta durante los últimos 10, 15 años y que prácticamente en los últimos periodos, en las últimas aprobaciones del presupuesto se ha dispensado debate. Y por eso, a la luz de este artículo, aunque este artículo tiene otros componentes que dice bajo una supervisión especial, la realidad es que los diputados y diputadas no deben de dispensar debates y deben de este presupuesto debatirlo en el tiempo que sea necesario. Muy bien, ya vamos a tener espacio suficiente para todas las observaciones que tiene el Foro Social de la Deuda Externa para el Desarrollo de Honduras y el doctor Pino aclarando o replicando a las observaciones del diputado Márquez. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Casa Presidencial podrá hacer compras directas por motivos de seguridad nacional. Es el principal titular que tiene Tu Nota a esta hora. Casa Presidencial podrá hacer compras directas por motivos de seguridad nacional. Ya me imagino cuál noticia es. Si me le pueden dar clic a este titular, por favor, para leer el lead y los 2 párrafos siguientes. Por motivos de seguridad nacional, la contratación de transporte aéreo, terrestre, encuestas, estudios y comunicación de Casa Presidencial se hará mediante compra directa de acuerdo a un decreto ejecutivo aprobado en Consejo de Ministros en marzo pasado y que aparece publicado en el diario La Gaceta el 17 de noviembre de los corrientes. En este instrumento legal, registro 04-2022, también se incluyen servicios como mantenimiento de instalaciones, vigilancia, encuestas y seguros. De igual manera se menciona que otros productos que se van a adquirir con compra directa, pero sin mencionar tipo de rubro. Bueno, esta es la principal noticia que tiene Tu Nota a esta hora. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día. Como instrumento de desarrollo, ¿en qué se diferencia el presupuesto que comienza a debatirse mañana en el Congreso Nacional de los que en el pasado se aprobaron? Comparta su opinión con nosotros. Redes Sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Honduras opina a través de nuestras redes sociales. Buen día, Renato, y a sus panelistas. Para el 2023, ¿a cuánto asciende el monto presupuestado para las municipalidades? ¿Hay un aumento en comparación con el 2022? El Partido Liberal aspira al 11%, que es el porcentaje que legalmente corresponde a las alcaldías, pero se nos informó que va un 7%. Consideramos que es un gran avance y desde ya felicitamos al Ejecutivo y Legislativo. Tenemos más mensajes. No se extrañen que este presupuesto fue elaborado por Flores Lanza, Edmundo Orellana y Mel Zelaya. Nos comparten nuestros televidentes. Buen día. Siendo un gobierno populista, dará grandes aumentos a educación y salud, igual que todos los gobiernos. Pero este tiene la particularidad que no ejecuta el presupuesto tal como ha pasado durante el transcurso de este año. La pregunta es, ¿para qué aumentar tanto el presupuesto si hay capacidad de ejecución y lo que menos les preocupa es la inversión? Es triste llegar al poder sin una planificación de nación.
solo con la intención de perpetuarse el familión en el poder y dando libertad de incrementar la corrupción para hacer compras directas al antojo de cada ministro. Doctor Pino, ¿no le da pena eso? Nos consulta ahí nuestra televidente. El gobierno anterior dejó las arcas vacías y cuando hicieron proyectos de carreteras, los mismos ofertantes hacían el presupuesto y ellos mismos construían. Y varios diputados tenían más de 3 empresas. Ellos se ganaban los proyectos, hoy estos cachurecos se la tiran de mártir y hacían proyectos sobrevalorados. Y un último mensaje, buenos días, Renato y panelistas presentes, quiero dar mi opinión. Este gobierno está tan quedado que nosotros los cafetaleros hace 6 meses pedimos la revisión de la somneración que con el gobierno anterior teníamos para la compra de alcantarillas para instalar drenajes en zonas cafetaleras y aún no hay respuesta. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. El doctor Hugo Noé Pino respondiendo aquí a las observaciones hechas por el diputado Nelson Márquez y algunas valoraciones que hace el público también de este proyecto de presupuesto. No, ya del dictamen. Ya está elaborado el dictamen que comienza a debatirse este miércoles. Doctor Pino. Bueno, Renato, la primera observación que yo tendría es que en efecto el nivel de ejecución y diferenciemos, porque una cosa es la ejecución total del presupuesto y otra es la ejecución de la inversión, que es lo que ha señalado el diputado Márquez. En efecto, ha sido baja en este año por diferentes razones. No tan baja como lo que aparece reflejado en CEFIN, porque es obvio que todavía está entrando varias de las órdenes al sistema que por diferentes razones los ministros no habían hecho saber a CEAFI. Una de las razones ha sido, en el caso específico de las obras de infraestructura, por ejemplo, como la que menciona el diputado, es que muchos de los recursos estaban fuera de presupuesto. En el caso específico de Inves, que el gobierno decidió por todos los problemas de corrupción que se presentaron liquidarlo. Entonces ese proceso de liquidación toma tiempo realmente y trasladar los recursos a CIT, que es quien los va a manejar ahora, no ha sido una cuestión fácil. Lo mismo ha sucedido con los otros fideicomisos. Cuando se hablaba, Renato, de qué se diferencia, por ejemplo, este presupuesto de los anteriores, quiero resaltar algunos elementos. Uno de los elementos es la eliminación y la derogatoria de los fideicomisos. Estos eran mecanismos para sustraer, aquí lo sostuvimos varias veces, lo señaló el Fondo Monetario Internacional, eran mecanismos para sustraer recursos del presupuesto, llevarlos a una bolsa y ahí utilizarlos completamente como quisieran. Ahora que viene la CICI, usted se va a dar cuenta cómo esos fideicomisos auditados se convirtieron en mecanismos no solamente de irregularidades, sino de una serie de actos de corrupción en detrimento del pueblo hondureño. Entonces esto, y quiero señalar que en el caso de la Comisión de Presupuesto, lo que señalaba el diputado Márquez, el Congreso sí ha llamado a los ministros. Precisamente esas audiencias, por eso comencé señalando, no era una cosa que llegaran únicamente a pedir aumentos. Y nosotros les dijimos a ellos los niveles bajos de ejecución. Y yo estoy seguro que ahora en diciembre la presidenta va a evaluar el desempeño y los alcances de cada una de las secretarías de Estado de cómo se dieron. Y además, de caras al próximo año, Renato, le señalamos a los ministros de que la Comisión de Presupuesto va a vigilar muy cercanamente los niveles de ejecución que se están dando. Lo que no se hacía en el pasado, porque hay una disposición constitucional que el Congreso es uno de los entes, igual al Tribunal Superior de Cuentas, que debe vigilar la ejecución presupuestaria. Entonces, la Comisión de Presupuesto va a estar viendo mensualmente cómo van las ejecuciones y vamos a llamar audiencias en aquellos casos en que no se estén
ejecutando. Entonces, pero sí es importante reconocer, yo creo que los niveles van a ser muy superiores ahora que se terminen de meter las órdenes, pero sí ha habido una ejecución de la inversión. El presupuesto en su totalidad va a dar con estos problemas entre un 75 y un 80% de ejecución presupuestaria, que dada la transición, porque esta no ha sido una transición normal como la que yo tuve oportunidad de observar cuando se pasó del gobierno del presidente Callejas al presidente Reina o del presidente Maduro al presidente. Esto, lo que enfrentamos nosotros fue un deterioro institucional tremendamente alto a todos los niveles y se ha estado reorganizando el sector público. Se tuvo que cerrar instituciones, se tuvo que abrir unas nuevas y eso obviamente ha complicado. Lo segundo que habla de las contrataciones, pues eso fue una de las consideraciones que mencioné yo, Renato, se está revisando. Creo que eso merece, como lo ha señalado, nosotros ya lo habíamos visto. Y mire qué interesante esto, Renato. Esta discusión que nosotros estamos teniendo y esa petición que hace el Partido Nacional, que ya no lo había señalado FOSDE en las audiencias, ya no lo había señalado el Colegio Hondureño de Economistas, eso no se pudo haber dado en otro momento de discusión del presupuesto, porque el presupuesto no se discutía, Renato. No se abría a la opinión de la gente. Antes se llevaba al Congreso, se convocaba, se le dispensaban 2 debates y se aprobaba. Esa es una de las demostraciones cuando un gobierno es realmente diferente. Y esos serían, digamos, los aspectos que yo quisiera recalcar. Ismael señalaba lo de los 2 debates y extra público. Mencionaba Renato que tenemos que modificar la técnica parlamentaria porque el primer debate sí se conoce de que es la lectura del proyecto de ley, de todos los proyectos de ley. En el caso actual, la técnica parlamentaria nos dice que el segundo debate es realmente otra vez la lectura, es como repetitivo del primer debate. Entonces, donde realmente entra la discusión y se le da la palabra a todos los sectores, a todos los partidos políticos que conforman el Congreso, es en el tercer debate. Entonces, el presidente Redondo ha señalado de que él va a dar los 3 debates dentro del Congreso y por eso se había convocado el día de hoy a las 10 de la mañana para hacerlo, digamos, durante el día. Que no haya ningún temor, aquí no se va a aprobar nada en la madrugada y con este es un proceso de aprobación del presupuesto totalmente transparente y todos los partidos van a expresar sus puntos de vista, sus opiniones y criterios que nosotros vamos a respetar. ¿De cuánto fue lo presupuestado para inversión pública para el 2022? No recuerdo exactamente ahorita la cantidad, Ismael, sí. Fue alrededor de 36 mil millones con la modificación y bueno, se quedó en vigente alrededor de 10 mil millones, que por eso solo se ha ejecutado el 27%, que representan los 3 mil millones del Empiras. Hay que ver cómo está compuesta la inversión pública, Renato, porque podríamos estar hablando, estamos hablando de 2 componentes diferentes de inversión. Hay una parte de la inversión que es asistencia social, que son transferencias y otros elementos, que eso, su ejecución va a ser bastante fuerte. Obviamente, fíjense bien qué interesante, por ejemplo, con la reestructuración que se dio, la red solidaria comenzó a funcionar hasta el mes de septiembre, mientras que la inversión, la otra parte de la inversión pública es la inversión real, que es la inversión en infraestructura. En ambos casos han habido atrasos, pero el atraso más significativo es en la parte de inversión real. Yo tengo que hacer una observación. Mire, 3.200 millones, lo acaba de decir Ismael en este momento, 3.200 millones en inversión pública en un año. No, 36.000. Perdón, pero lo ejecutado, y lo estamos viendo en este momento también en la pantalla ambos,
y lo podemos mostrar también al pueblo hondureño. Esta cifra de aquí, 3.200 millones de lempiras en inversión pública ejecutado por este gobierno, con un presupuesto de 361.000 millones de lempiras, 3 contra 361, en la inversión que nos interesa a todos los hondureños, que es que arreglen las calles secundarias para que pueda salir la producción de café, por ejemplo, para que pueda salir la producción de granos básicos, las carreteras primarias para que podamos tener bachados, por ejemplo, Ciguatepeque La Esperanza, que ya debían haberlo arreglado y que le echan la culpa a gobiernos anteriores, pero esta es plata de 2022, presupuesto de 2022. ¿Quieren investigar todo lo de antes? Muy bien, háganlo, pero en este momento ejecuten el presupuesto. No es posible tan baja ejecución pero no son presupuestaria. 329.000, por eso comencé yo señalando la diferencia entre gobierno central y el resto del sector público. Sin embargo, doctor, sigue siendo una inversión totalmente baja. ¿Y sabe cuál es el mayor de los líos? Que para la propuesta que están haciendo a 2023, la inversión pública apenas aumenta un 1%. Solo es un 1% lo que esa inversión pública que le interesa a todos los hondureños, que nos interesa a todos los hondureños, se puede ejecutar. Por eso es que una de las cosas... Eso no es cierto, una de las cosas... 1%. No, sí es de 1%. Miremos los porcentajes de aumento de la Secretaría. Doctor, mire, eso es contradictorio. Yo creo dice que si el presupuesto aumenta 27%. Doctor, yo fui educadísimo con usted y lo dejé concluir. Pero no diga... Le pido, por favor, si después usted quiere debatírmelo con el mayor de los gustos. Adelante, diputado. Pero le voy a poner un ejemplo. Yo le mandé ahorita a producción un artículo que en la reformulación que hicieron en abril le quitaron 100 millones. Yo no sé si será posible que lo podamos poner en pantalla, porque en la reformulación del mes de abril le quitaron al fondo cafetero un dinero que ya se le venía dando al fondo cafetero y que el fondo cafetero sí ejecutaba a cabalidad en coordinación con todas aquellas municipalidades. Ahí está, mire, lo que está en rojo y en la última parte de lo que está en rojo le establece claramente que le ordenaron a través de la reformulación quitarle al fondo cafetero 100 millones de lempiras exactos. ¿Y para qué dice que lo van a utilizar? Para la refundación del país. ¿Cómo así? ¿En qué pues? ¿Se lo quitaron de que se lo quitaron? Se lo quitaron. ¿Y se lo quitaron para no ejecutarlo? Se pasó a la Secretaría de Agricultura ese fondo, realmente. Pero al final, mire, ¿para qué lo utilizaba el fondo cafetero? Para poder ir a arreglarle las calles a los productores de café que hoy están sufriendo el no poder sacar sus cosechas adecuadamente. Entonces, venir ahora a decir que les aumentemos 30.000 millones de lempiras más, pero la inversión pública apenas aumenta un 1%. Ahí anunciaron con bombos y platillos, y yo lo vi porque así lo anunciaron irresponsablemente, que le estaban dando un aumento a educación y un aumento a salud. Pero cuando revisamos el aumento, si nosotros vemos los números, más bien disminuye porcentualmente la cantidad que tiene educación y que tiene salud con respecto al presupuesto total. Para que tenga una idea, en educación venía manejándose el 19% del presupuesto total. Con el nuevo presupuesto están proponiendo que el 16% sea educación. Salud, el 12% se venía manejando para salud. Hoy están poniendo 11%, y esos son números que están ahí, que por más demagogia que intenten utilizar, el gobierno de Libre le está mintiendo al pueblo hondureño al decir que le está aumentando a salud y le está aumentando a educación, porque si ponen los números de la inflación, que por primera vez va a ser de 2 dígitos, desafortunadamente, entonces estos son presupuestos que no ajustan. Aparte, le estaban diciendo a los maestros que les iban a aumentar y le estaban diciendo en salud que les iban a aumentar, pero no lo dejan en el presupuesto. Vamos a ir por partes. Ismael Cepeda, ¿qué valoraciones tienes tú de estos argumentos que expone el diputado Márquez en torno al porcentaje en que se incrementa el presupuesto para inversión pública y los paralelismos que él hace referencia, que apenas dice a esta altura la inversión pública llega a un 27.4%,
el doctor le dice, espérese unos días que de repente ya se incrementará eso en la página de CEFIN con el envío de más información del gobierno central de la República. Bueno, esto me lleva a decir un par de consideraciones así muy rápidas, sobre todo porque lo que refiere a la inversión pública siempre existe un debate de a qué le llamamos inversión pública primero, sobre todo porque durante los últimos años se ha metido la inversión social, los programas sociales, en algunos casos asistencialistas, donde se mete en el bolso común de inversión. Por eso difiere entre si es 36.000 millones, si es 10.000 millones. La realidad es que para el próximo año se tiene alrededor de 71.000 millones de lempiras, y eso va incluido inversión en programas sociales, inversión en infraestructura y sobre todo bajo el plan de recuperación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, un fuerte componente de esos recursos. ¿Y por qué menciono esto de el tema de ir seccionando la inversión? Es que durante los últimos años, posiblemente 2 décadas, se ha ido complejizando el presupuesto. Por eso tenemos actualmente este debate entre si la carretera continuó, porque estamos viendo que a través de los años y el FOSDE en estos meses que hemos intentado revisar el presupuesto 2023, es que el presupuesto se ha complejizado de una manera tremenda, que ha pasado la ruta del dinero, le vamos a llamar, muy oscura, muy opaca. Voy a citar un ejemplo muy concreto que lo comenzaba el doctor Hugo Noé Pino. A la recuperación de todo el subsector energético hay un fuerte incremento en la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía antes solo era un ente normativo, un ente rector que manejaba 400, 350 millones de lempiras cuando se creó. Hoy va a tener 21.000 millones de lempiras en el 2023, pero gran parte de ese presupuesto va a ser trasladado a la empresa estatal por los subsidios y por el fortalecimiento que va a tener. Entonces, bajo esta ruta que se complejiza, mandarlo a la Secretaría de Energía, después al ENE, hace que los presupuestos se vuelvan ineficientes, y esto se está convirtiendo de una manera muy profunda, que por eso tenemos este debate el día de hoy de cuál es realmente la cifra, cómo realmente se ejecuta un presupuesto, pero la realidad es que debemos, y en este año 2023 y el gobierno actual, lo que debe ir tratando de hacer es desenmarañar más bien toda esa complejización, porque si no vamos a tener siempre el debate de que una carretera solo se ejecuta del 1 de enero al 31 de diciembre. Más bien debe de tener una secuencia de planificación. Y eso me lleva a decir una consideración más, que realmente la inversión pública sin duda debe ser el mayor énfasis en inversión productiva, lo que tiene que ver carreteras, lo que tiene que ver con infraestructura productiva, en este caso el ENE. Por eso creo que el diputado Márquez hace énfasis del 1%, porque en específico de la inversión productiva realmente crece poco, pero tiene el componente de energía que uno puede decir, bueno, el debate de la inversión pública, sobre todo por la instalación o el fortalecimiento de estaciones eléctricas, lo que tiene que ver con componentes de transmisión, que puede llegar a más de 30.000 millones, eso también hay inversión. Pero yo creo que eso es inversión pública. Exacto, entonces ese es el debate que se tiene, pero en realidad el dato concreto es de 71.000 millones para el 2023. Yo eso de la bolsa solidaria, que no es de ahora, sino de hace muchos años, eso sí lo pondría en duda si es inversión pública, porque eso no te genera riqueza. Y eso me lleva a decir la segunda consideración que hablaba el diputado Márquez, es que sin duda ante la imagen que está colocando la producción, es que estos procesos históricos del presupuesto que hemos venido señalando, es que sin duda hay un crecimiento y eso no se puede negar, donde ve desde el 2010 la administración central, que es donde decía el doctor Hugo Noé Pino que hay que poner énfasis porque es donde se nutre por nuestros impuestos, era de 68.000 millones y para el 2023 es de 234.000 millones. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante también
y aquí lo decía el diputado Márquez, a educación se le daba el 32%, ahora es el 16%. Sin embargo, hay que considerar un gasto, voy a decirlo gasto porque no ha sido inversión. El problema es que el endeudamiento público en el país durante la última década se ha exacerbado. Entonces usted ve que en el 2010 representaba el 11%, pero ahora del presupuesto se maneja el 21-22%. Entonces también ese pago del servicio de la deuda pública ha quitado holgura, ha quitado, limita A ver si la ejecución presupuestaria y sobre todo asignarle más presupuesto a las secretarías de salud, educación. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, nosotros pagábamos en el 2010 alrededor de 4.000 millones de lempiras, pero ahora estamos pagando 55.000 millones de lempiras. Entonces creo que eso, si la producción en honor a la puede poner verdad, en la vamos a gráfica decirlo. 12 que envié yo. La gráfica 12 que pide el doctor Hugo De la Noé Pino, presentación para que... presidente de la Comisión Presupuestaria. Así, en un minuto entonces, Ismael, antes de que esté la gráfica e intervenga el doctor Pino. Por lo que ves, por lo que has visto, por las necesidades del país, que ustedes las comprenden bien como FOST, ¿se justifica ese incremento hasta llegar a los 398.000 entre el gobierno central y los entes desconcentrados? Yo diría que no, sobre todo porque hay un fuerte incremento. Si agarramos el presupuesto 2021 al cierre del 31 de diciembre de 288.000 millones y ahora se propone más de 392.000 millones, es decir, en estos 2 años hay un incremento de 100.000 millones de lempiras. Y vemos entonces que si ante el tema que vamos a tener un presupuesto base cero, que es la nueva lógica de presupuestar, es decir, ir costeando las unidades de gasto, una cesárea, cuánto cuesta al Estado, cuántos minutos tiene un doctor, una enfermera, utensilios, claro, va a ser más adelante, pero ante un presupuesto base cero, es decir, que debemos de retomar la ejecución anterior y comparto con el diputado Márquez, si la ejecución fue muy baja, lo que debería de hacer un próximo presupuesto, es decir, el 2023, es ser un poco más moderado. Correcto. Doctor Pino. Quisiera que pusieran la gráfica porque quiero mostrarles, a ver si la pueden acercar más para... Mire, Renato. Sí, doctor. Ahí lo que dice, a mí lo que no me gusta cuando se dan discusiones es que no se sea objetivo. El Partido Nacional tiene que reconocer que endeudó increíblemente al país en los últimos 12 años. Mire lo que está en esta gráfica que estamos mostrando. Lo que dice Ismael, en el 2010 el servicio de la deuda era 4.640 millones de lempiras, Renato. En el 2010, 4.640, es la primera gráfica que está allá. Mire lo que se fue dando durante toda la década. Voy a partir del 2017. 33.000 millones de lempiras en servicio de la deuda. En el 2018, 31.000. En el 2019, 37.000. En el 2020, 47.000. En el 2021, 39.000. En el 2022, 52.000. Y en el 2023, 49.000. Este gobierno está pagando todos los desastres y la corrupción que se dio en los últimos 12 años que endeudaron el país. Por eso es que el porcentaje de educación baja como parte del total, porque estamos dedicando cada uno de cada 5 lempiras, estamos dedicando al pago de la deuda. Usted lo dijo en la introducción. Eso le roba dinero a educación, eso le roba dinero a salud, eso le roba dinero a protección social. Entonces, que vengan a cuestionar actualmente cuando lo que se está dando en el 2023, Renato, es un aumento en la parte del presupuesto
de 2.600 millones a educación, de 2.000 millones a salud y en general lo que tenía aprobó el gobierno en el 2022, en diciembre del 2022, a lo que se está aprobando ahora son 5.000 millones más en educación y cerca de 4.000 millones más, y que se diga que no se está mejorando los servicios de salud y los servicios de educación. Y el caso específico de la inversión pública, y aquí quiero señalarle, y ahí disentir con mi amigo Ismael, este gobierno, este presupuesto sí tiene una concepción diferente. Este presupuesto es anticíclico, lo que los economistas llamamos anticíclico. ¿En qué sentido? Todas las proyecciones internacionales es que se van a ver una recesión en los principales socios comerciales del país. Entonces, en este caso, el gobierno está haciendo un esfuerzo adicional para mejorar la inversión pública en el campo de la energía eléctrica, en el campo de la construcción de hospitales, en el campo del mejoramiento de las escuelas. Lo que señaló el diputado con respecto a su escuela, no se preocupe, que ahora se va a completar. Mil escuelas se mejoraron durante este año, de acuerdo a los datos que muestra el FIS. Que no se pueden mejorar las de 10.000 que dejaron deterioradas el gobierno anterior, esa es una realidad realmente. Entonces, el hecho de ver toda la situación, ¿qué otras cosas están dentro del presupuesto que lo hacen diferente en este caso? Este presupuesto no lleva impuestos, Renato. Está haciendo un esfuerzo muy importante de inversión, un esfuerzo de aumento, pero no lleva impuestos. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha mejorado la recaudación. Hay unos aspectos que todavía en la política fiscal tenemos que completar. Y uno de los elementos que usted sabe que nosotros hemos defendido mucho y que se va a hacer a comienzos del próximo año es racionalizar las exoneraciones. Las exoneraciones son las más altas en América Latina, 7% del Producto Interno Bruto, ese es un elemento. Pero decir que la inversión pública solo se va a aumentar 1% realmente es temerario. Y ese tipo de discusiones, sí, te lo digo sinceramente como profesional, realmente no. Pero no déjeme preguntarle a Nelson Márquez entonces, ¿qué entiende por inversión pública? Porque si se va a invertir en la NE para eficientar el servicio de la NE, a mí me parece que sí se puede catalogar como inversión pública, porque eso es para generar riqueza, para mejorar la producción. Es decir, aquí ya prácticamente estamos deficitarios de la energía y requerimos meterle mucho a la NE. ¿Se ha fijado, licenciado, que una práctica constante en este gobierno es siempre estar tirando la pelota para adelante, como decimos en el pueblo? Tirar la pelota para adelante es decir, en marzo viene la CICI, en junio viene la CICI, en septiembre viene la CICI, en diciembre viene la CICI, la presidenta va a ir a firmar, pero al final es mentira y solo están tirando la pelota más para adelante, más para adelante. Lo mismo está pasando con la inversión pública desde hace meses. Cuando le dijimos por qué no están invirtiendo, por qué no están ejecutando, dicen no, dentro de 2 meses. Es más, a mi departamento fueron varios funcionarios a decir que en 2 semanas, que en 3 semanas iniciaban con la reconstrucción de carreteras, pero eso fue en junio. Entonces, pero quiero decirle esto, 1000 escuelas. ¿Y por qué no está reflejado en la ejecución de inversión pública de este momento? Porque 1000 escuelas representaría un montón de plata, pero eso es un discurso demagógico, incorrecto, porque el pueblo hondureño que nos está viendo sabe que en sus comunidades no se ha arreglado ni una sola escuela. Es más, que los proyectos que dejó el gobierno anterior, lo único que han hecho en muchos casos, pero en muchos casos, es solo ir a cambiarle la placa y quitarle la placa de los funcionarios del gobierno anterior y ponerle los de este gobierno y solo le ponen que sí cumple, pero con los proyectos del gobierno anterior. Ahora bien, yo le mandé ahorita a producción un cuadro, ¿por qué? Porque solo los bolos creen que para que se les quite la resaca del día anterior, tienen que seguir chupando. Este gobierno cree que para evitar los líos de endeudamiento que ellos denuncian, hay que seguirse endeudando. Ese cuadro que está ahí
representa todos los decretos que fueron aprobados en 2022 para endeudar el país, y con mucho gusto, licenciado, yo se lo puedo enviar también a usted. ¿Por qué? Porque si para sacar del problema de endeudamiento del país, aun y cuando no ejecutan el presupuesto, lo que hacen es endeudar más el país y proyectar para el 2023 que van a endeudar aún más a el país, yo creo que es totalmente equivocado. Mire qué interesante, alrededor de 146 mil millones de lempiras son los que se han aprobado, y ese cuadro establece ahí en la primera columna cuál es el decreto para transparencia, porque eso sí es transparencia, no como la partida confidencial de este gobierno, que ya vamos a platicar de ella, pero ahí aparece el número de decreto en la primera columna, aparece el nombre del decreto, aparece después con quién se sacó, cuál es la cifra en dólares y cuál es la cifra en lempiras. Entonces, lleven hasta el final ese documento, producción, por favor. Si endeudaron, ahí la sumatoria está, la sumatoria en dólares y la sumatoria Queremos en ver lempiras. grandes esos números para tener mejor comprensión, porque el sentido de la vista le ayuda a uno a entender mejor. Ahí está, entonces, mire, lo vuelvo a repetir para que el pueblo hondureño lo pueda ver. La primera columna, el número de decreto. La segunda columna, ¿cuál es la descripción? La tercera, ¿con quién sacaron el préstamo? La cuarta, el monto en dólares, y la quinta, el monto en lempiras. ¿Cuánto Entonces, es el monto en dólares? Si hace grande abajo el último número, mire, casi 6 mil millones de dólares, 146 mil millones de lempiras. Y están hablando de que una cifra que representa más o menos el 14% del presupuesto general de 361 mil millones de lempiras, porque están hablando que fueron alrededor de 52 mil millones de lempiras Pero lo que no pagaron fue este eso lo año. que aprobaron ustedes en abril. Fíjese que no. No. ¿Por qué? Porque en abril lo que se aprobó Ajá. era que se iba a endeudar el país por 52 mil millones. Es más, en la reunión con la Comisión de 52 Presupuesto, mil doctor, nuevamente le pido que me... pero es que- permítame. no, Permítame, doctor. ahorita- Yo le ahorita permito sí. a usted, aun y cuando usted, yo creo que no está en lo correcto, pero yo le permito terminar totalmente su Pero argumento, es que lo y que después está, usted podrá... lo que está diciendo Pero es no una se enoje, mentira. doctor. No, no. Vaya, pues lo voy a Si dejar, no, vaya, no, pues, lo voy a no dejar. no Y me después enojo. sigo yo. Los 52 mil que dice usted fue la ampliación, pero el presupuesto de diciembre ya tenía 50 mil de deudas, entonces eso suma 100 mil. Entonces eso no es, Muy bien. eso es exactamente lo Muy que bien. ustedes aprobaron. Suma 100 mil, pero aquí dice 146 mil. Suma 100 mil, pero aquí dice 146 mil. Cuando yo hice la consulta en la reunión con la Comisión de Presupuesto y con los representantes de finanzas, ellos me aclararon y me dijeron, los representantes de finanzas, lo aprobado fueron 52 mil millones, fue el número que me dieron ellos. A mí me faltaban ese día algunos decretos y después me corrigieron en la bancada y me dieron ya los nuevos números. Pero suponiendo que fue lo adicional, como dice el doctor, aunque no lo fue, desde mi punto de vista no lo fue. Pregúntele que fueron- a Ismael. Vaya pues, suponiendo que fueron 102 mil, aquí el número que dice, con esas pruebas, es que son 146 mil millones. ¿Y por cuánto pretenden para el 2023? Seguir endeudando. Es más, quiere que le diga algo. Como ya hay varios organismos internacionales que no le quieren prestar a Honduras, entonces están buscando otras alternativas por otros lados, y ahí sí las bancadas en el Congreso Nacional, en la mayoría, dijimos no, y entonces tienen retenido y peloteando nada más y tirándole la pelota a la presidenta más para adelante, porque este gobierno solo tira la pelota para adelante, pero no resuelve esa adhesión de Honduras al CAF, que yo creo que no debe pasar porque suficientes organismos hay, si se es responsablemente, si se es fiscalmente responsable. Lo que pasa es que este gobierno no está siendo fiscalmente responsable, porque sí, pagaron endeudamiento por 52 mil millones, pero sacaron deuda por 146 mil millones, entonces tampoco cuajan los números, y la lógica que le han intentado vender al pueblo hondureño tampoco es cierta. Ismael, ¿tú coincides o no estás de acuerdo con esa valoración que el problema del endeudamiento público que creció en los gobiernos del Partido Nacional, innegablemente, este gobierno trata de resolverlos con más endeudamiento público? Yo primero quisiera decir algo muy importante, sobre todo bajo esta discusión que estamos teniendo el día de hoy, es que
en el ciclo presupuestario, en la aprobación del presupuesto general de la República, el Congreso Nacional tiene una gran responsabilidad, pero esa gran responsabilidad solo se resume en un artículo. Es decir, el artículo 3 se aprueba todo esto, lo que estamos diciendo, secretarías, deuda pública, en el primero, que es el de ingresos de la administración central, se aprueban pues los impuestos, esas proyecciones, lo que tiene que ver con préstamos, y es entonces que el propósito de este foro es siempre ser propositivo, y lo que queremos decir en pocas palabras es que realmente debe de seccionarse el presupuesto, hablar un artículo, un par de articulados de esa deuda que está hablando el diputado Márquez, lo que tiene que ver con las secretarías, porque de una u otra manera sí tiene razón el diputado Márquez en el sentido de que el Poder Ejecutivo en este año no hubo una socialización. El cronograma presupuestario de la Secretaría de Finanzas tiene fechas para la sociedad civil, para el debate con organismos de la sociedad civil, y no lo hizo. Entonces, eso también podría haber resuelto enormemente todas estas discusiones. Ahora, en el tema del endeudamiento, y que el FOSDE ha sido enfático durante, y esa es su génesis, por eso se llama el Foro Social de la Deuda Externa, es que sin duda hemos caído en la trampa del endeudamiento, como dirían algunos teóricos, donde es muy difícil salir ante un monto donde la secretaria de Finanzas dijo que el FOSDE ha venido diciendo durante los últimos años que la deuda ha llegado a 20.000 millones de dólares. Y por eso vemos el servicio de la deuda, que es la principal fuente de egreso del Estado. No es salud, no es educación, no es infraestructura, no es inversión pública. La principal línea de egresos es el servicio de la deuda. Y por eso creemos que ante ese monstruoso endeudamiento que tiene el Estado actualmente, sin duda no debe de caer en más endeudamiento, aunque es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo porque la necesidad de recursos es muy amplia. El asunto es que hay escapes o salidas, escenarios, como el reperfilamiento de la deuda, usar las reservas internacionales netas, por ejemplo, o tratar de buscar fondos con mayor concesionalidad. ¿Y por qué menciono esto? Ya para ir aterrizando en lo que ha mencionado el diputado Márquez, es que sin duda no se trata de un gobierno, no se trata del doctor Hugo Noé o del Congreso Nacional, es que es muy difícil entrar en liquidez solo con los recursos propios, sino que estados como el hondureño, y sobre todo ante un alto endeudamiento, debe de pues buscar algunos recursos. Lastimosamente tiene que ser bajo endeudamiento. El problema de la deuda no es la deuda en sí, el problema es que sea mal utilizada. Vemos un Trans 450 y en eso ha abordado Grecia algunos temas como deuda odiosa, que se contratan préstamos y no se ejecutan esos proyectos, o la deuda ilegítima cuando hay dictaduras, etcétera. Entonces, el asunto aquí, y el FOSDE lo ha propuesto a la presidenta Xiomara y a las ministras Rixi Moncada, es que necesitamos una auditoría forense de la deuda. No podemos seguir debatiendo los montos, no podemos seguir debatiendo si este recurso es necesario o no, si no se tiene un dato real del endeudamiento público. Y yo diría, bueno, sin duda, el tema del endeudamiento en el caso del diputado, sí se ve que hay una exacerbación de la búsqueda de recursos a través de endeudamiento, pero habría que ver también el detalle, porque algunos montos de endeudamiento no es que entran en el año fiscal, son montos que están a 3 años, montos a 4, entonces eso va seccionando el endeudamiento. Lo que sí hay que reconocer ante la tabla que coloca el diputado es que sin duda se ha aprobado una gran cantidad de recursos. Y lo preocupante históricamente es que como Estado nos endeudamos para generar riqueza, para mejorar la producción. Y el problema es que Honduras no ha venido viendo eso. Es decir, estamos llegando a 20.000 millones de dólares, doctor, de endeudamiento público, interno y externo.
Y cada vez somos más pobres. Y uno dice, ¿y entonces de qué sirvió todo este endeudamiento? Si para eso se endeuda el Estado, para mejorar su infraestructura en todo aspecto, vial, hospitales, escuelas y todo lo que produce riqueza, inversión en el agro. Pero en Honduras el fenómeno es todo lo contrario, a más deuda, más pobreza. Y llegará un momento, si el país no crea las condiciones para generar riqueza, que yo no sé de dónde vamos a pagar toda esa deuda pública interna y externa. Esos son los puntitos que nos preocupan. Que no se le extrañe que vayamos a pedir condonación, moratoria, totalmente de acuerdo. Todas esas iniciativas. Quiero expresarle al diputado Márquez que yo lo invito a él y al Partido Nacional a que esas cantidades que están fuera de presupuesto de endeudamiento las denuncie ante el Ministerio Público, ante el Tribunal Superior de Cuentas. Denunciamos la Junta, doctor. No, es que usted es el que está señalando. Y eso sería una ilegalidad, Renato, porque si el gobierno se está endeudando más allá de lo que aprobó el Congreso, es una ilegalidad. Si él dice que son 146,000 y que solo se aprobaron 110,000, que ellos aprobaron por unanimidad en abril en el endeudamiento, entonces que vaya ante las autoridades y diga, mire, estos endeudaron al país ilegalmente. Eso es lo que se debería de hacer, en primer lugar. El otro punto, Renato, no podemos hacer demagogia con cosas tan serias. Un país como Honduras siempre se va a endeudar. Siempre va a haber esa diferencia por el nivel de desarrollo que tenemos. La diferencia es en cómo se endeuda usted. El diputado Márquez también dijo algo que a mí me gustaría que me lo aclarara. ¿Quiénes le han negado préstamos a Honduras? Usted dice que las instituciones internacionales. ¿Quiénes le han negado préstamos? El BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BESI, todas tienen relaciones con el gobierno. Entonces, cuando se trata de manipular las cosas, es lo que realmente disgusta y molesta. Ahora, volvemos al tema del endeudamiento. Cuando yo mencioné, hay una diferencia fundamental, y esa es otra de las diferencias en el manejo presupuestario entre el gobierno anterior, al diputado Márquez no le gusta que se mencione, y lo que está sucediendo ahora. El gobierno anterior endeudó a Honduras como más de 2.300 millones de dólares en el mercado internacional con bonos soberanos a tasas de interés sumamente altas, 8.75, 7.50, 6.5. El endeudamiento que ha hecho este gobierno ha sido precisamente al tomar la decisión de utilizar las reservas internacionales, porque tenemos mucho más de lo que aconseja el estándar internacional, a 40 años plazo, a tasas de interés. Entonces, el endeudamiento siempre se va a dar. Usted lo va a ver en el transcurso de los años independientemente. La cuestión es bajo qué condiciones. ¿Por qué pasó el servicio de la deuda de 4.000 millones a 50.000 millones? Porque durante la última década cambiaron la estructura del endeudamiento del país, que era básicamente con los organismos financieros internacionales en términos concesionales, a deuda interna carísima y de corto plazo. Por eso es que estamos metidos en esto, que todavía estamos pagando esos desastres que se hicieron. Entonces, eso obviamente la política de endeudamiento de este gobierno, que sí tiene que darse por la diferencia entre ingresos y egresos, es en términos de mantener la sostenibilidad de la deuda, de que la deuda no llegue a niveles. Y usted va a ver cómo se va a ir disminuyendo el peso de la deuda en los próximos años con relación al Producto Interno Bruto y con relación a otros indicadores. ¿Por qué? Porque este es un endeudamiento responsable. Siempre se va a necesitar y se está haciendo en términos realmente con los organismos internacionales. Eso sí, el país va mejorando, claro, si su economía va creciendo, claro, si nos vamos volviendo más productivos, si exportamos más. Sí, totalmente de acuerdo, Renato. Y ese es el objetivo de
invertir en electricidad. Mire, aquí hay dos cosas importantísimas que son el eje central de este presupuesto, además de lo de salud, de educación y todo. La generación de energía eléctrica, que es la base y la seguridad alimentaria. Esos son los dos. Por eso se han ampliado el presupuesto de la Secretaría de Agricultura, se ha reestructurado el sistema. Todo que con las políticas neoliberales tenían abandonado completamente el sector agrícola, ahora todos los diferentes programas, DICTA, PRONADER, SENASA, van a estar, digamos, estructurados en una sola línea y con la cantidad de recursos adecuada. Eso es lo que necesita el país. Yo concuerdo totalmente con usted. Es decir, el crecimiento económico de este año va a ser aceptable para las condiciones, cerca del 4%, realmente después de lo que venimos. Y la proyección para el otro año anda en una cantidad entre 3.5 y 4%. Entonces, realmente estamos hablando de condiciones adecuadas. Que se quiera tergiversar realmente un presupuesto y esto es parte de la discusión. Lo que sí debemos de hablar es con aspectos reales, no con mentiras, no con supuestos, cosas que no se están dando en la práctica. Ya lo mencioné, el caso de educación se aumenta, el caso de salud se aumenta, protección social también. Y en este caso una diferencia muy importante, Renato. Fíjese, ha habido mucha controversia si las transferencias condicionadas realmente. Y quiero señalarle el nivel de discusión que hemos tenido aún en el marco de la discusión de este presupuesto. Por ejemplo, Red Solidaria. Una de las preguntas que nosotros hicimos, ¿se va a dar un bono a las familias en extrema pobreza? Pero lo que está planteando la Red Solidaria es no quedarse ahí, Renato, porque como bien se señala, una canasta familiar o un bono de determinada cantidad le resuelve momentáneamente el problema. Pero como está planteada la Red Solidaria, está planteada una intervención en más de 2.000 municipios de los más pobres en Honduras, en donde vaya Capital Semilla, vaya educación, merienda escolar, matrícula gratis, de tal forma de que vaya acompañado de lo que debe de ser un programa de reducción de la pobreza, que lleve no solamente un alivio momentáneo desde el punto de vista monetario, sino que cree las condiciones de educación, de salud, de bienestar y de producción, como usted mismo lo señala, y productividad, para poder salir adelante. A mí no me preocupa de esto, de esas transferencias condicionadas, es el escaso monitoreo. A mí me parece que no hay el monitoreo suficiente. Sobre todo, doctor, cuando escucho investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que se han encontrado respuestas de algunos papás en el interior de la República, que para qué va a enviar a su hijo a la escuela si de todos modos ni se consigue trabajo. Es decir, yo creo que el Estado debe tener una visión integral. ¿Realmente eso va a ayudar? ¿Realmente eso va a beneficiar? Si ya un papá y una mamá dice que para qué enviar a la escuela primaria al cipote, si de todos modos no se consigue trabajo cuando egresan de la universidad, me pregunto, ¿dará resultados? Aunque tengan una visión integral de la transferencia condicionada. Generalizada, Renato. Bueno, yo espero que sean casos aislados. Yo espero que sean casos aislados. Solo permítame, porque entramos en quiebra nosotros como empresa si no voy a la pausa comercial. Y ahí sí se acabó. Vamos, Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Pharmacity, donde encuentras todos los medicamentos que buscas al mejor precio y con la mejor atención. Redes Sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Honduras opina a través de Twitter, @Frente a Frente HN. Tenemos mensajes de Pedro Luis,
Cantillano Flores nos comparte, es un tema muy complicado. Mi aporte es, número 1, tengan en cuenta el Valle de Sula. Aquí producimos el 70% de la riqueza del país y nos inundamos cada 2 años. 2, la infraestructura. 3, salud y educación por encima de defensa y armas. 4, no más gasto en activismo político sin sentido. Nelson Márquez, quien en el gobierno anterior anunció con bombos y platillos la construcción con concreto hidráulico, la carretera de Ciguatepeque a La Esperanza, y no hicieron nada, pese a que el extraditario es originario del Empira Occidente de Honduras. No existe ninguna justificación. Cuando uno está quebrado, reduce gastos, no los aumenta. Estamos endeudando demasiado al país sin capacidad de pago y me preocupa más la actitud del doctor Pino. He tenido un muy alto concepto de él y Edmundo Orellana, pero ahora están perdidos bailando al ritmo de Mel Zelaya. Mensaje compartido por Vicente Hernández. También nos comparte de último Ubense Lara. Muy buenos días, Renato. Este presupuesto está orientado al desarrollo social, se debate y lo conocemos anteriormente, se orientaba a la militarización. Muchas de sus partidas eran secretos de Estado y no se debatían. La generación nueva de los Ubense Lara, ¿verdad? No lo conozco, Renato. Pero usted no es menor que yo. No, pero ¿a quién dice? Al gran jefote Ubense Lara. Es que yo recuerdo yo pensé que un estaba Ubense Lara hablando de los 70, 60. No. ¿O somos generacionales, doctor? No, usted es menor que mí, Renato. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a RappiFácil, un préstamo para todito lo que quieras. RappiFácil. Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Informe revela miles de casos de abuso sexual en prisiones federales de Estados Unidos. Quiero solidarizarme con la familia de Napo Han. Fallece el reconocido caricaturista hondureño Napoleón Han. Fue nombrado como uno de los mejores caricaturistas de Honduras por parte de la Asociación de Prensa Hondureña. Yo entré a la comunicación en 1979 y ya Napo Han era caricaturista de Diario La Tribuna. Sí, Un gran caricaturista realmente. Sinceramente que me tomó por sorpresa esta mañana la noticia de la muerte de Napoleón Han, así que nuestra solidaridad, tal como lo dijo el doctor Pino, con sus hermanos. Conozco bien a un hermano de él y a toda su familia. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Diputado Márquez. Mire, licenciado, aquí a la saciedad Libre ha tratado de convencer al pueblo hondureño de que solo cuando se endeudan ellos es que es bueno. Están como aquellos que han tratado de convencer al pueblo hondureño de que solo cuando es la familia de ellos, ahí sí es bueno el nepotismo. No es cierto. O sea, la verdad es que el endeudamiento, así como lo han criticado, deberían ponerlo en práctica, porque no puede criticar lo que hacen otros y usted hacer lo mismo. Quiero pedirle a producción que ponga una gráfica para que vea cuál ha sido el comportamiento en temas de endeudamiento en los últimos años y cuál es el comportamiento de este gobierno. Y aquí se dice, es que con mentiras quieren engañar. Bueno, vamos a ver esta gráfica cómo ha ido aumentando, la primera gráfica que le poníamos ahí al productor, cómo ha ido aumentando el tema del presupuesto, el efecto del endeudamiento en el presupuesto. Entonces, si usted mira ahí, en 2022, 2023, va en un total aumento. Y si se dice que esto es mentira, y si se dice que esto no es cierto, entonces tendríamos que condenar a la fuente que está publicando esta gráfica, ¿verdad? Y ahí está clarito, mire lo que está sucediendo ya si proyectamos el 2023. Eso es en millones de dólares. de dólares. 19.239.6 millones. ¿Por qué Y de aumenta? esos... ¿Por qué aumenta?
¿Cuántos millones son el endeudamiento de este año? De esos 19.000 millones. Ahí está lo proyectado, 9.700 millones. Mire, en deuda externa. Eso es lo proyectado. Ese es el endeudamiento en este año. Eso es lo que a eso llegaría con lo que están proponiendo en el presupuesto 2023. Lo que estamos viendo es cómo estaba en el 2018, cómo estaba en el 2019, cómo ha ido acumulando al 2020, al 2021, al 2022, al 2023, porque siguen endeudando el país, a pesar de que se está pagando deuda, como ellos mismos lo han dicho, pero se está endeudando el país. Si me pone la siguiente imagen que le mandé para que veamos cuál es la fuente de esta información, y si esta información no es cierta, entonces que lo digan aquí, porque la fuente de esta información es una fuente oficial del actual gobierno, así como las cifras que hemos presentado, esa es la fuente, es del actual gobierno. Así como las cifras que hemos presentado de la Secretaría de Finanzas, que por ahí quisieron decir en algún momento en el Congreso Nacional, es que hoy se puede accesar a la página de la Secretaría de Finanzas porque este es un gobierno abierto. No es cierto, ni siquiera han subido todo el presupuesto 2022 a la página de la Secretaría de Finanzas. Vamos a ver, es que yo no he entendido. Y esa página está funcionando desde hace varios años y ha venido funcionando muy bien. Usted me dice que ya la proyección de endeudamiento público interno y externo para el 2023 solo en la administración de Libre es ese número que aparece a la izquierda. A ese número estaríamos 9.000 millones de dólares. Estaríamos llegando en 2023 en deuda externa. A ese número estaríamos llegando. ¿En los 2 años de la administración de Libre? No, en el acumulado. En el acumulado. Lo que esa gráfica nos dice es que no es que Libre está parando de endeudar al país, como lo han dicho. Ni tampoco es cierto que el dinero que ellos están endeudando al país sí lo están utilizando pues, adecuadamente, puesto que hemos demostrado con la gráfica del mismo gobierno que la ejecución de inversión pública ni siquiera sobrepasa el 30%. Entonces, es decir, venir a argumentar de que hoy sí es bueno endeudarse porque hoy lo manejan ellos y porque hoy sí lo están manejando bien, cuando ni siquiera le han podido dar respuesta al pueblo hondureño con los números más claves, y venir a decir que han hecho un montón de obras cuando el presupuesto ejecutado no lo refleja, es otro acto demagógico. Solo quiero concluir con esta parte. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de en cuánto van a endeudar el país para poder financiar ese elevado presupuesto que están presentando y que después le van a decir a los diputados que los apoyen, es que hoy tienen que apoyar todos estos endeudamientos porque ya apoyaron ustedes y ustedes aprobaron en diciembre ese presupuesto. Esa es la forma en que chantajean a muchos diputados. Hoy tienen que votar de esta manera porque ustedes aprobaron en aquel momento, en abril, la reformulación del presupuesto. Hoy van a decir después, hoy ustedes tienen que apoyar porque aprobaron en diciembre la aprobación del presupuesto, valga la redundancia. Pero aquí hay otro detalle que yo creo que es importante de ser analizado, y es el aumento proyectado a los ingresos tributarios, que desde nuestro punto de vista está siendo excesivo lo que están pretendiendo. Y puesto que han dicho que no van a poner más impuestos, puesto que ya la empresa privada y también los individuos en nuestro país han hecho un esfuerzo exagerado, porque hay que reconocerlo, el pueblo hondureño ha pagado sus impuestos este año al punto que hasta han sobrepasado la meta que se tenía en el gobierno. El pueblo lo ha hecho, pero aumentar en más de 21% los ingresos tributarios y ellos dicen que no van a tener impuestos, aquí ¿cómo lo van a hacer? Pues cuando nosotros preguntamos en la Comisión de Presupuesto, nos dijeron que era por el efecto inflacionario. ¿Y cómo no vamos a tener más inflación que cualquiera si están sacando las reservas del Banco Central de Honduras? Aparentemente, y lo han querido vender como una buena medida, pero yo le voy a decir una cosa, los países del mundo están fortaleciendo sus reservas, están tratando de mantener sus reservas para que la inflación no los golpee más de la cuenta. Solo en Honduras el gobierno cree que sacando el dinero de las reservas del Banco Central de Honduras va a detener la inflación, o solo en Honduras el gobierno cree que la inflación es buena, así como lo publicó uno de sus ministros, que la inflación era buena y que aquellos que criticaban la inflación que andaban mal. Lo interrumpo porque esa expresión sobre la proyección de ingresos tributarios del 2023 que contribuye al financiamiento del presupuesto, esa preocupación no solo se la he escuchado a Nelson Márquez, se la he escuchado a otros economistas que no necesariamente son políticos, y qué bien que esté el doctor Pino
para que nos responda a la misma. Es decir, es un presupuesto de 392 mil millones de lempiras que contempla un aumento en ingresos tributarios y alguna gente dice, ¿realmente se materializará ese tributo viendo las condiciones económicas del país? Hace algunos minutos el economista del FOSDE, Ismael Cepeda, cuando le pregunté directamente, ¿tú justificas ese incremento del presupuesto de este año, Ismael? No me dice, porque las condiciones económicas del país creo que no son coherentes con el valor que tiene el proyecto o el dictamen de presupuesto que se va a discutir ya a partir de este miércoles en el Congreso. Qué bien que esté el doctor Pino para que responda. Tengo un minuto, Ismael. Un minuto, porque ante la proyección también que muestra el diputado Márquez, lo que tenemos que decir para que la gente pueda aterrizar este tema es que los presupuestos también se crean con base a realidades, y por eso se construyen escenarios como uno de los documentos soportes del presupuesto, es lo que proyectaron, que es el marco macrofiscal. También están los lineamientos de política presupuestaria, donde realmente están construyendo o se construyeron ese escenario para construir el presupuesto general de la República, y por eso sin duda hay mucho cuestionamiento ante los ingresos tributarios, ante la proyección de ingresos corrientes, porque la mayoría de organismos internacionales como el Fondo Monetario, la CEPAL, el Banco Mundial, han dicho que el panorama 2023 no es nada alentador. Entonces la actividad económica posiblemente no sea la más adecuada conforme a que pueda producir una recaudación tributaria idónea y sobre todo ideal para este presupuesto 2023. Y cierro con esto, sin duda hay una gran preocupación porque más de un 20% la proyección de ingresos y también el tema de los institutos de previsión o la seguridad social, estamos viendo que no está llegando a la meta, es decir, el seguro social, los institutos de previsión ante su recaudación o el aporte de sus afiliados no está llegando a la meta el 2022 y se incrementa para el 2023. Solo para citar dos ejemplos que preocupa que ante un panorama de desaceleración económica posiblemente no se va a ver reflejado. Sabemos que sin duda la postura del gobierno es, como lo mencionó el doctor Hugo Noé, con un presupuesto anticíclico, es decir, anticiparse a toda esta problemática e inyectar más recursos, pero también puede tener otras secuelas, como también ha mencionado el diputado Márquez, que es inflación. Cuando se inyecta mucho recurso, masa monetaria a la economía, lo que puede generar es inflación, porque no hay un respaldo productivo de todo ese dinero que está entrando. Hay una línea presupuestaria en la 449 de más de 15 mil millones de lempiras, que a veces se le denominó la partida secreta, pero realmente es los servicios financieros de la Administración Central, que más de 5 mil millones de lempiras es para pagar los pasivos de las personas que están despidiendo. Entonces, esos recursos, esa masa monetaria va a entrar a la economía y eso también posiblemente genere algunos impactos. Ya hay inflación como factor interno, no externo. Las valoraciones ante estas preocupaciones que tiene el vicepresidente del Congreso y presidente de la Comisión Presupuestaria, el doctor Hugo Pino, después de estos anuncios. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Ficosa. Ahorra y gana al instante con el buzón ganador. Son más de 1 millón de lempiras en premios. Redes Sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Buenos días, saludos a Renato, excelente debate, admiro mucho a don Hugo. Él puede tener las mejores intenciones, pero una sola golondrina no hará verano en medio o a la par del montón de gavilanes y buitres que hay en este gobierno. Y con ese artículo 289 seguramente los ministros harán fiesta con el presupuesto que les sea asignada a la presidenta Sara Pintada. El permiso o autorización lo dará Mel Zelaya. El señor Hugo Noé Pino es una buena persona, habla bonito, pero eso no basta. Lo que habla no es coherente con la realidad que vive la mayoría de la población hondureña. Y por último, buen día.
¿Cómo puede el diputado Márquez venir a pedir cosas que ellos en 12 años no hicieron? Ahora sí se tienen que hacer las cosas que ellos no hacían. ¿Ellos no fueron el gobierno? Redes sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Bueno, el ministro director del FIS, Octavio Pineda, me escribe, dice, puedo corroborar el número de escuelas que hemos remodelado en el gobierno durante el 2022. Las escuelas han estado en completo abandono y así una gran cantidad de mensajes. La verdad que el programa ha sido intenso, ha sido intenso. Ha habido momentos tensos, pero ha despertado el interés de la gente. Y muchas gracias. Muchas gracias. Ya me lo había aclarado aquí el doctor Hugo Pino a Luz Ernestina Mejía, a la abogada Luz Ernestina Mejía, porque se trataba de Ubense Osorio. Tal como me lo dijo, ese era el gran dirigente liberal, Ubense Osorio. Me dice así rápidamente, Ubense Osorio, el honorable y gran liberal de los 60 y 70, es a quien usted recuerda, no Lara. Un hijo de él ha sido aspirante presidencial, el más preparado cuando participó. Saludos. Brevemente, doctor, ante estas inquietudes del diputado Márquez. Sí, sobre la gráfica del endeudamiento, Renato, eso es igual a decir que 2 más 2 son 4, ¿verdad? Si nosotros heredamos 16 mil millones de dólares en deuda en el 2021, con un presupuesto que tiene endeudamiento en el 2022 y 2023, obviamente va a aumentar el nivel. Yo dije e insisto que las condiciones en las cuales se adquiere la deuda es lo importante, y las condiciones en que lo está haciendo Honduras en este momento, que le hemos llamado, eso fue lo que se prometió. Nunca se prometió que no se prometió reperfilamiento de la deuda. ¿Con qué objetivo? Cambiar deuda cara por deuda barata, de tal forma de disminuir el flujo anual de los recursos que se estaban dando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo de el aumento del 21% a la proyección de ingresos, esto fue algo que nosotros preguntamos en la audiencia, compartido, como usted señalaba, Renato, por varios, y me parece que es una observación legítima. A mi parecer, las autoridades de finanzas que en ese momento estaban en las audiencias dieron las explicaciones técnicas correspondientes, que aún con todo lo que se proyecta de declinación de la actividad económica internacional, se puede mantener un nivel de ingresos en esa dirección. Así que, y también quiero señalarlo, que entre los documentos, y lo pueden ver en la exposición de motivos, hay toda una justificación técnica de por qué esa proyección. Está en comunicación con TN5 Estelares a las 9 de la noche. ¿Qué me está pasando a mí? Es que ya quiero que sea a la 1 de la tarde para ver el triunfo de Argentina. No, está en comunicación la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada. Un minuto, porque ya son las 8:55 y tenemos 2 pausas comerciales pendientes. Primero la pausa y luego la ministra de Finanzas. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bacredomatic. Ahorrar en Bacredomatic te da los mejores beneficios. Bacredomatic, le damos valor a tus ahorros. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida. Compra todo con tus tarjetas Atlántida y puedes ser el ganador de nuestros sorteos semanales. Solo tenemos un minuto, ministra de Finanzas, Rixi Moncada. Adelante, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Renato. 30 segundos para solicitarle, más bien nos dé la posibilidad de estar en un programa frente a la altísima manipulación que durante toda la hora ha hecho el diputado Márquez sobre el tema presupuesto. Las matemáticas son exactas, aunque los mentirosos crean que no. Lo cierto es que nuestra administración tiene un presupuesto heredado
que pasa de 3.000 millones de dólares de deuda en 2009, en junio, a 20.000 millones de dólares, sin incluir la deuda de más de 70.000 millones del ENE, sin incluir las deudas y los compromisos de coalianza a través de las APP y sin incluir toda la deuda del resto de fideicomisos que se han cancelado. Yo le pido que considere mi asistencia a un programa.